El día de ayer realizamos una tarea académica muy importante que fue hacer una revisión muy general, claro, porque eso tiene muchos detalles, pero muy general, acerca de cómo funciona la estructura logística, financiera y administrativa de las FARC, en qué radica su fortaleza y, como diría el general Omar Bradley, los logísticos, los estrategas hacen la guerra y los logísticos llevan las tropas a la victoria o ganan la guerra. Esta frase del general estadounidense, que tiene aplicación en todo tipo de guerra, tiene también, o es obvio, que adquiere un valor importante en este análisis. Y de todo lo explicado ayer, llega uno a una deducción, que para poder mantener ese enjambre de actividades clandestinas exitosas en apoyo de los grupos terroristas de las FARC, se requiere pues un componente humano, un componente de personas que mantengan activas esas líneas de acción, que conduzcan de manera sistémica, sistemática, la orientación de las tareas que determinan los cabecillas y los tres principios básicos de los que hablábamos ayer: compartimentación, conspiratividad y clandestinidad. Las tres es. Esos son principios fundamentales de la guerra asimétrica de guerrillas en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, hoy en la emisión 930, cuando ya quedamos a 70 capítulos de llegar a nuestro número icónico de los 1000, vamos a hacer una revisión muy general también, porque esto es de estudiarlo y de meterle mucho detalle acerca de cómo es que funcionan las redes de apoyo urbano y suburbano y rural de las FARC, porque todo eso tiene que ver por medio de las milicias, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. Pero en especial le vamos a dar un énfasis muy concreto a lo que son las milicias correlacionadas con las otras tres. Inicialmente, en los años 40, 50 y 60, se llamaron milicias, autodefensas revolucionarias de masas. En los 80 comenzaron a hablar de milicias y ya en los 90 le pusieron el mote de milicias bolivarianas, porque los grupos terroristas latinoamericanos llegaron como a un consenso de que cada movimiento terrorista que hubiera debería llevar el nombre de algún personaje importante en la historia de su país. Entonces en Nicaragua lo llamaron el Frente Augusto Sandino, el Frente Sandinista. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí. Y en Colombia tuvieron el atrevimiento estos bandidos miserables de colocar el nombre de nuestro libertador, Simón Bolívar. Entonces, por eso lo llaman las milicias bolivarianas. Vamos a analizar de este tema, que es, además de muy interesante, también muy preocupante, habida cuenta que la dirigencia política ha sido ciega, sorda y muda frente a esta realidad, y los medios de comunicación y la academia tampoco han entendido y se han encargado de darle caramelo y dulce sin llegar al fondo o al meollo del asunto. Entremos en materia. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geopolítica y estratégica del plan de las FARC rediseñado en todas las conferencias de este grupo criminal? Bueno, las milicias adquieren una tarea esencial, y como lo veremos más adelante, pues en cada conferencia que hacen los bandidos que se reúnen a replantear su accionar criminal, van diciendo cómo reestructurar los planes, tanto en lo urbano como lo rural, como el manejo logístico, como el manejo de propaganda, como la acción del grupo armado, el entrenamiento de esos bandidos, la dotación, la ocupación geográfica. Es decir, una conferencia guerrillera es todo una evaluación de un plan estratégico sin descartar ningún detalle. Además que la hacen de una manera muy bien estructurada, porque
Primero hay documentos preparatorios, hay reuniones sectoriales, luego hay reuniones ya mucho más multisectoriales y finalmente una reunión nacional en la que prácticamente en todas las cuadrillas y todos los cabecillas de cuadrilla y de nivel nacional han evaluado los mismos proyectos y se llega al debate final del enriquecimiento y la decisión. Entonces son muy estrictos en ese sentido, no llegan como en las reuniones de conjuntos residenciales, que a pesar de que se le envía por anticipado el informe de gestión de la administración y el plan del año y los proyectos por realizar, casi siempre vuelven a cero y comienzan a preguntar cosas como si no se hubiera hecho todo el estudio, porque ni siquiera han leído. No, esta gente ha preparado mucho y si dice la conferencia va del 12 al 15, es del 12 al 15 y sacan la agenda más o menos como está prevista. Dentro de esa tarea, este grupo que llaman las milicias bolivarianas, como lo vemos aquí, donde la infantería de Marina capturó a 3 terroristas de las FARC que estaban insertados dentro de la comunidad, ayudándole a los bandidos a cometer acciones criminales y a toda esa tarea logística, administrativa, organizativa, de inteligencia, de salud, etcétera, lo han venido mejorando y depurando en la medida que en cada conferencia se llevan las experiencias ya decantadas y se toman decisiones de cómo corregirlo. Al punto que en una de las conferencias les pusieron hasta reglamento. Eso ya lo vimos aquí en una de las primeras conferencias, cómo está estructurado el reglamento. Y el reglamento ya específico de las milicias indica todo, desde cuál es su razón de ser, cuáles son sus campos de acción, cuáles son sus responsabilidades en cada caso, cómo es la dependencia orgánica que tienen de una cuadrilla y cuál es la finalidad con que actúan en cada región. Aquí vemos se captura 3 delincuentes de estos, pero la clandestinidad y la conspiratividad con que se manejan, finalmente estos delincuentes terminan sin tener más información de quiénes son exactamente el resto de la milicia, porque los van articulando dentro de unas células. Esas células las integran a un grupo más grande que llaman los rombos y los rombos a una compañía, pero no lo hacen igual que un grupo de apariencia militar como son la cuadrilla armada, sino que hay una persona determinada que maneja cada grupo y entonces no todos se conocen a todos, sino que ese determinado le rinde a otro que maneja otro grupo y así mantienen la clandestinidad. Es una forma secreta que han tenido toda la vida los bandidos de compartimentarse y de no permitir que se desarticule una organización completa. Por lo tanto, toda actividad que realicen estos grupos de milicianos es fundamental y ratifica, como lo hemos dicho una vez más, la famosa frase de Mao Zedong, que el pez es al agua, el agua es al pez, como el campesino es al guerrillero. Y coronel, por favor nos hace un resumen para nuestra audiencia las etapas de las milicias de las FARC a lo largo de su trasiego criminal. Claro que sí, mi coronel. Pues realmente, si se fuera a hacer un estudio, pues tocaría cada etapa profundizarla y detallar muchas cosas, la situación política del país, cómo la aprovecharon, cómo utilizaron argumentos económicos, cómo el Partido Comunista fue incidiendo en eso y cómo las propias guerrillas. Pero pues eso sería un mínimo una conferencia por cada hecho. Vamos aquí a mirarla muy rápidamente cuáles han sido las etapas y cómo ha crecido. La primera etapa es igual que la de la logística porque todo va concatenado, todo hace parte de un plan estratégico. Es cuando se presenta el bandolerismo comunista que surge en paralelo al bandolerismo liberal y conservador que ya venía desde las guerras civiles. Y el Partido Comunista considera que es el momento de entrar a sacar ventajas y comienzan con la inserción de los bolcheviques del Líbano en el Tolima, de las primeras rebeliones en la zona bananera, incrustando el terrorismo, y le van sumando luego la gabela que les dio el señor Alfonso López Pumarejo, populista y oportunista y corrupto, como todos los políticos colombianos, que
terminó haciendo alianzas con los comunistas y legitimándolos. Entonces, cuando por primera vez hablan de la cortina guerrillera de ellos, o no tanto cortina guerrillera, sino revolucionaria, porque todavía no se consideraban, según ellos mismos, guerrillas. Y es cuando crean las autodefensas revolucionarias de masas, que es insertar dentro de las comunidades donde el Partido Comunista iba alienando grupos grandes siguiendo la línea de China y de la Unión Soviética. China hasta ahora estaba en revolución, la Unión Soviética ya había triunfado. Entonces todos esos catecismos comunistas se regaban por el mundo y comenzaron a hablar de las distintas versiones del comunismo, del campo a la ciudad, de la ciudad a la ciudad, del campo al campo. Pero en fin, lo que buscaban era generar bases grandes de apoyo ideologizadas, de tal manera que cuando llegara la guerrilla tuviera mucha fuerza. Pero como al mismo tiempo que estaban haciendo ese trabajo ideologizado, en nuestro caso particular latinoamericano y más específico el de Colombia, era la ubicación de facto en grandes baldíos o en grandes territorios que estaban en poder de terratenientes, pues ya significaba que iba a haber un choque tanto con los terratenientes como con las fuerzas del Estado. Entonces, cuando entran en el bandolerismo puro, y les sirve, les resulta de maravillas que ese bandolerismo, en que van a degollar gente y a violar mujeres y a cometer todo tipo de barbaries, les, eh, les va a llevar una ventaja y una diferencia organizativa con liberales y conservadores que llegan esa únicamente a implantar tierra arrasada. Estos bandidos ya han montado una base ideológica y en esa base ideológica organizan la resistencia armada. Por eso Marquetaria ellos dicen que es resistencia armada, porque están construyendo unas autodefensas de masas. O sea, grupos de guerrilleros, claro, son guerrilleros y se mueven y tienen movilidad, pero tienen un área determinada que es defender por ese momento o por esa época la revolución comunista. Cuando ya deciden pasar a moverse de manera integral por todo el país es cuando ya llama la guerra de guerrillas. Son conceptos claros que hay que tener para entender esto. El siguiente paso es que esa extensión ideológica del Partido Comunista comienza con algo que hemos visto aquí ya reiterativamente, con casos muy concretos y con nombres propios, a reclutar bandidos de todas las pelambres y hacer el labor ideológico, convertirlos en miembros del Partido Comunista, pero al mismo tiempo utilizar el famoso cuento que hoy manejan de las fuerzas progresistas. Y es cuando aparecen o los corruptos que pensando en robarse unen con ellos, como abundan en Colombia, o los torcidos que ya están infiltrados en los partidos tradicionales para hacer el juego. Entonces personajes como Piedad Córdoba, como Juan Manuel Santos, como el hermano de Juan Manuel Santos, caben y calan perfectamente en ese tipo de modelo. Aquí vemos también otro aspecto, es que para finales de la década de los 70 deciden establecer lo que ellos llaman un comando central, ya no en el Pato ni en el Guayabero, sino en la zona de Uribe Meta, porque tiene todo el recorrido por el cañón del Sumapaz hasta subir al Páramo y llegar a Bogotá por 4 o 5 departamentos que se unen allí en esa zona. Y desde más o menos 1977 montan en esa zona de Casa Verde, alrededor de Uribe Meta, del norte y al occidente de Uribe Meta, un emporio desde el cual dan unos saltos cualitativos que se inician a materializar en la sexta conferencia, en el 78, se refinan en el 82, en la séptima conferencia, y se le hacen las revisiones del caso en los plenos ampliados de los años siguientes, hasta cuando el señor César Gaviria, forzado por las circunstancias y con el afán de eternizarse en el poder, porque él también tenía esa ambición, ordena el bombardeo a Casa Verde, pero al mismo tiempo les avisa que va para allá. Entonces, en esos 13 años, las FARC aprovechan muchísimo una decantación mucho más refinada de la actividad de esas milicias. Entonces ya no son solamente el campesino comunista que está armado en su casa y que obedece al cabecilla y sale con la escopeta o con el revólver
a emboscar una patrulla o asesinar un soldado o matar a otro campesino que tienen que sacarlo de la zona o a desplazar gente, sino que ya es un organismo dependiente del Partido Comunista y de una organización de masas que tiene ya una extensión mucho más amplia en su campo de acción. Eso ocurre entre el 78 y el 90, y se dirige, 77 y 90, y se dirige desde la zona donde construyó Casa Verde, con la venia de todos los gobernantes de la época. Eh, Luego, o paralelo con eso, mejor, si, simultánea, van entrando las milicias ya a ser parte activa no solo de la vigilancia y la seguridad en profundidad, la garantía de la logística, que es lo que se supondría inicialmente, sino que también entran a ser parte de secuestros, extorsiones, narcotráfico y terrorismo, y ya se vuelven bandidos iguales, pero con la circunstancia ventajosa de que están enclaustrados dentro de la población, y cada vez que el ejército captura un bandido de esos, llueven las denuncias de derechos humanos y mil organizaciones más para decir que las fuerzas militares están violando los derechos humanos. Es ya un manejo mucho más amplio. Entonces, si le miramos el hilo conductor, va teniendo cada vez una evolución y una inmersión mayor en el conflicto, pero a la vez una forma más habilidosa de protegerse internamente y de trasladarle la responsabilidad a otros y garantizarle al grupo armado que el narcotráfico y el terrorismo y minería ilegal, etcétera, le sirven de sustento. Esto es un tema bien profundo que poco se estudia, poco se analiza y se trivializa normalmente cuando aparecen todos esos expertos, especialmente en lo que no saben, en defensa nacional y seguridad en los medios de comunicación o en las propias universidades. Y de, esa, de ese salto cualitativo que van pegando, llegan igualmente a ser parte de las economías ilegales ya masivas, industrializadas, minería ilegal, lavado de activos, narcotráfico, y ya hacen parte algunos de los jefes de esas milicias de los viajes al exterior y se compaginan muy bien con los otros dos organismos que crean las FARC intencionalmente, que es el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. Entonces dijéramos que en ese momento las redes de apoyo y autodefensas que nacieron como unos grupos muy focalizados, con unas misiones muy elementales, llegan a tener participación directa en las decisiones del más alto nivel de las FARC. Y quizás la persona que más simboliza eso es el Tornillo Lozada. Él comenzó desde la parte baja, no en el campo, sí en la ciudad, construyendo esas famosas autodefensas revolucionarias de masas al principio y llegó a ser de los directivos que negociaron la farsa de la paz con Santos y hoy en día es senador en nombre de esos bandidos. Entonces, si se mira bien exactamente cuál es el trasiego de cada criminal de estos y se compara con su plan estratégico, eh, concluimos que bandidos son, claro que son bandidos, pero que su plan estratégico es coherente y que la continuidad del proyecto es la que los ha llevado a donde están. Sigamos. Mi coronel, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los métodos organizativos de milicias y redes de apoyo características de las FARC? Pues deshaciendo un poco este ejercicio, o mejor, haciéndolo y reconstruyéndolo todo, llegando, entonces llegamos a la conclusión que en este momento es algo que está reglamentado por ellos, está muy bien delineado, se buscó un plan concreto que no lo tomaron la decisión que envíe un documento y para la próxima reunión lo aprobamos, no, sino que fue un estudio en cada zona de acción y con muchos casos de éxitos y fracasos de la guerrilla por tener o por no tener suficiente apoyo. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que muchos estudiaron para construir esto es cuando un bandido que le decían Cartagena se dejó emboscar del ejército y le mataron 12 bandidos. Otro, y ese está contado en el libro La Selva Roja, es de
unas peleas que tuvieron entre ellos en Bucaramanga y terminaron señalando a Jacobo Arenas como el responsable de ese fiasco. Otro, pues ya lo conocemos y lo hemos hablado muchísimas veces aquí, que es la fuga de Luis Ángel con una gran cantidad de dinero y la fuga del bandido José Fedor Rey para crear el grupo Ricardo Franco. Entonces, por poner esos tres casos, pero hay muchísimos más en cada zona, estudian, ellos van decantando toda esa experiencia y la van llevando a las reuniones, a los plenos, a los documentos del secretariado, hasta que finalmente deciden en el año 93 darle la forma de milicias bolivarianas y estructurarlas en un reglamento en la que terminan organizados por células, rombos, compañías de milicias y batallones de milicias, con la diferencia, repetimos, que procuran que no todos se conozcan con todos para guardar los principios de clandestinidad, conspiratividad, etcétera. Entonces, en su primera etapa, cuando todavía estaban muy incipientes, comienzan con un reclutamiento e imposiciones a los campesinos propias del bandolerismo crónico, que es cuando actuaban al igual que todos los delincuentes de la época, degollando campesinos y robando gente y haciendo todas esas barbaridades. Entonces, en las escuelas que crean en Biotá, Dinamarca, y ahí nuestro símil que hacemos siempre de que para hacer buena política hay que hacer escuelas de formación antes que nombrar candidatos. En esas escuelas les comienzan a meter en la cabeza es que tienen que ganarse la voluntad del campesino y aunque no lo hacen completamente bien, sí comienzan es a organizarlos y a meterles en la cabeza la idea de la revolución comunista. Y para eso el Pasquín Voz Proletaria les resulta de maravillas porque gente que poco información tiene del mundo recibe unas noticias desfiguradas y además hacen algo que sí les resulta valioso, que es enseñar a leer a muchos campesinos de manera informal. Y esa lectura se la centran en documentos como el Pasquín Voz Proletaria y sin tener acceso a nada más, pues les queda perfecto. Y si de noche les ponen a que en el radio sintonicen el radio La Habana de Cuba, mucho mejor. Está todo ese veneno repetido a las 24 horas y a eso le suman que permanentemente está pasando por las veredas los que ellos llaman educadores políticos a repetir lo mismo y a hacer que los campesinos desarrollen dentro de su propia visión del mundo una versión de la lucha de clases, pues están todos atados al mismo proyecto. Eh, También desde el principio crean, como lo veíamos ayer en la logística, los proyectos autogestionarios y las grandes caletas dentro del campo. Y entonces los responsables de controlar eso para que la guerrilla móvil no esté desgastándose ni exponiéndose dentro de la masa, como llaman ellos dentro de los campesinos. Entonces son los milicianos los que controlan a los demás campesinos en la producción gestionaria y se enfocan en esos campesinos que tienen un liderazgo natural, que generalmente son los presidentes de la acción comunal, y ellos son también los que manejan las caletas tanto de abastecimientos para alimentar a los bandidos como de logística y de municiones, explosivos, radios, etcétera. Y eso va muy de la mano con la creación de las juntas de acción comunal por los gobiernos, que ellos aprovechan esa organización comunitaria dada por el gobierno para infiltrarla y manipularla. Esto no lo cuenta ni el curita de Rux ni los tres genios que escribieron el libro La violencia en Colombia. De eso no tocan porque la idea en ambos documentos es crucificar al Estado y no revelar los secretos de los bandidos. Al mismo tiempo, en universidades y sindicatos, siguiendo aquella línea que generó el MOEC en los años 50 y 60, van formando los grupos de resistencia que llamaban los estudiantes y los sindicalistas, pero en realidad lo que trataba era de formación de milicias urbanas y suburbanas que tenían una multiplicidad de tareas, entre otras la de diseñar los modelos pedagógicos para enseñar de la manera más sencilla posible el comunismo en las comunidades campesinas y en la organización de sindicatos de apoyo a la revolución comunista.
eso se gesta en las universidades. Por ejemplo, el esposo de la actual candidata presidencial Clara López, Carlos Romero, que fue toda la vida jefe del Partido Comunista en Bogotá, fue una de las fichas claves en esa estructuración. Lo mismo pasó con Diego Montaña Cuellar y con otros bandidos del Partido Comunista que fueron senadores por mucho tiempo y eran prácticamente el brazo político de las FARC. Otra responsabilidad que les dieron ya fue manejar las flotas mulares y pasa como se ve en las películas del oeste, que llega la diligencia a un punto alejado en la mitad del desierto, de la pradera, y ahí hay una casa grande, hay una especie de posada transitoria, hay una pequeña tienda donde venden comida, una fonda, igual, y ahí hacen el cambio de caballos y inclusive algunos viajeros se quedan ahí porque viene otra diligencia en otro sentido y los transporta a otro lado, más o menos manteniendo ese esquema, trabajan las flotas mulares. Cuando tienen que recorrer largas distancias, entonces simplemente el que maneja eso, que es un miliciano, recibe las flotas mulares que vienen, les da mulas frescas, les recoge lo que tiene que dejar ahí para entregarle a otro grupo y entrega lo que tiene que entregar, así sea hasta correspondencia, y la van moviendo de un lado a otro. Y también son los que coordinan el envío de cargas en los transportes veredales. Entonces, aprovechando, como lo decíamos ayer, que se mueven dentro de las chalupas, dentro de los vehículos de transporte veredal terrestres, cargas de campesinos, ahí mismo incrustan lo de ellos y pasan prácticamente desapercibidos. Son los que les llevan las cuentas y son los que reciben guerrilleros heridos o enfermos, son los que orientan guerrilleros que vienen de otra parte del país que no conocen la zona y los acompañan y los llevan hasta determinados lugares. Es toda una organización clandestina que cumple una gran cantidad de tareas y con el paso del tiempo se volvieron expertos en manejar el celular y los radios de comunicación. En síntesis, en la medida que la guerra se fue decantando, todas estas milicias también van decantando sus métodos. Y al final termina siendo los que manejan toda la parte logístico-administrativa y le rinden cuenta a los cabecillas. Entonces el guerrillero normal ya tiene prácticamente garantizada toda su actividad terrorista en el terreno porque el apoyo logístico le está garantizado por medio de esta estructura miliciana. Por eso pueden andar con menos peso en los morrales, moverse mucho más rápido, escurrir la persecución de las fuerzas militares y además tienen el informante que está echando machete, que está arando, que está caminando por los caminos diciendo que va de una finca a la otra a llevar una herramienta, con una vaca, con un caballo, etcétera, y que estés observando qué es lo que hay en la tropa para ir y contagiar a los bandidos. Entonces es una organización muy audaz y cada vez que se captura un bandido de esos, repetimos bien el problema, que inmediatamente aparecen el resto de la organización anunciando que el ejército detuvo a un campesino ilegalmente y que es un pobre campesino y que le están poniendo pruebas que no son. Y todo ese cuento que ya conocemos. Eh, pero ya lo decíamos en el punto anterior, ya pasan de ser solamente auxiliadores o asistentes logísticos y de inteligencia a convertirse en parte de quienes participan en la inmersión en economías ilegales y el blanqueo. Entonces ya muchos de estos campesinos montan tiendas comunales, les sirven de representantes legales para montar empresas de fachada de transporte, cooperativas, y van creciendo. Por eso lo decíamos en el punto anterior, lo reiteramos en este, que en la medida que la guerra se va decantando y se va tecnificando, ellos también van tecnificando la gestión de sus milicias eh, bolivarianas. Por eso no es extraño y es fácil también de detectar quiénes son cuando ocurren esos paros campesinos, que salen unos campesinos muy bien hablados y que resultan como el bandido ese que mueve en el Catatumbo, las organizaciones agrarias, que estudió en Europa, que tiene un poco de especialidades
creo que estudió hasta ingeniería nuclear, pero él se prefirió venirse para Colombia de jefe de las masas campesinas porque es que su corazón está con el pueblo. Un delincuente de las FARC, pero pues siempre encontrará quien lo defienda y quien le cambie el tono. Y ya, mm, por ejemplo, los computadores de Reyes, y por eso era que Tirovio estaba tan desesperado que eso se escondiera rápido, son los que manejan ya propiedades, no el campesino normal, sino el que se va decantando, como ese que les cuento que viaja por Europa, como la señora que trabajaba en Fensuagro y la llamaban la pastusa viajera porque no tenía un sueldo fijo, todo era voluntario y en el pasaporte tenía más de 30 viajes a distintos países del mundo y reuniones con comunistas de todas partes del planeta, pero ella no tenía un peso, ni Fensuagro tenía nada que ver con las FARC. Y, todo estaba en el computador de Reyes. Y entonces manejan propiedades en el exterior, dentro del país, mueven cuentas. Entonces, cuando se habla de las milicias, no es solamente del campesino ese normal que le sirve de- de enlace, sino es que toda una cadena, todo un ejército que, de acuerdo al nivel en el que esté, también maneja información y recursos privilegiados de las FARC. Y ¿Sí me- coronel, a lo largo de esa historia, ¿cuáles son los métodos para el reclutamiento y el empoderamiento de las milicias de las FARC? Ya lo hemos visto parcialmente, pero vamos a repuntualizarlo para mantener o fijar los conceptos. Como ya vimos, el crecimiento de las milicias y de las redes urbanas y de todos estos movimientos clandestinos de apoyo siempre va paralelo con el crecimiento de las cuadrillas. Es decir, en la medida que aumenta el número, se cuantifican más cada las cuadrillas armadas, o sea, las que asaltan pueblos, las que montan emboscadas, etcétera, pues también necesitan que todo ese organismo clandestino, logístico, de inteligencia, de apoyo, crezca. Y entonces ese crecimiento es paralelo, pero cualificado. Que entre otras cosas, esa es una de las críticas que se han hecho toda la vida las FARC y el ELN. Porque el ELN, como tiende a vivir más incrustado dentro de la población, las FARC lo llaman que tienen liberalismo revolucionario y que son prácticamente los mismos cabecillas del ELN los que manejan estas organizaciones y aunque montan las milicias populares que llaman ellos, los del ELN, son más visibles y prácticamente toda la comunidad los identifica. Por eso dicen que son muy liberales. En cambio, las FARC, de esa manera que estamos viendo, no todo el mundo identifica a todo el mundo y no es normal que una guerrilla o un grupo pequeño o grande llegue y se quede en una casa ahí conviviendo con los campesinos, porque eso es como ellos llaman dar papaya. Pero sí tienen previsto que en la medida que el grupo armado crece, pues la otra organización clandestina debe crecer, porque al final el propósito es que toda la comunidad de una región esté perfectamente alinderada con las FARC. La diferencia en la que tanto insisten ellos, con el M-19, por ejemplo, que lo llamaban extremo izquierdistas equivocados, es que dicen en sus conceptos que ese proceso es lento, es de formación permanente, es hasta llegar al punto que sea el propio campesino el que de tanto ver y de tanto recibir información se vincule voluntaria y proactivamente a la revolución. No es que lo reúnen desde el principio y todos se meten en esto. Ahora, ya hay casos particulares en que se llevan los muchachos a las malas, que no son siempre. Eso también hay que aclararlo. No siempre se lo llevan a las malas. Hay mucho muchacho que se quiere ir porque tiene problemas de convivencia en la familia, porque ve que en el campo no hay mayor proyecto, porque le gustan las armas, porque se enamora de una guerrillera o un guerrillero se enamora de una guerrillera y terminan metidos en las cuadrillas. O sea, las razones son variadas. No siempre el reclutamiento es forzado. En otros casos sí lo hemos visto que llegan y le dicen, definitivamente la guerra creció tanto en esta región que es obligación que cada familia ponga un, uno o dos miembros, pero eso es diferente. O sea, cada caso es particularizado, ¿no? No se puede establecer una sola línea en ese caso. Lo que sí es cierto
es que el objetivo es empoderar a mucha gente de apoyo a la guerrilla en la misma dinámica que la guerrilla crece. Es fundamental que estas cuadrillas reciban entrenamiento en inteligencia y contrainteligencia, pero es que es holístico. No es que se diga, vamos a entrenar este año solamente en inteligencia y contrainteligencia y formar mucho más apoyo clandestino en la base campesina. No, no, así no es. Es que hay un programa, hay un proyecto y se va desarrollando en simultánea. Y cada vez que se reúnen los jefes de cuadrilla a hacer un plan o una preparación de alguna acción, evalúan todo eso y se van dando instrucciones y refinación. Y como dicen ellos, le envían el informe al organismo superior de lo que han hecho y de allá les aprueban, no les desaprueban. E inclusive cuando necesitan lo que ellos llaman la asistencia, les envían un grupo de bandidos a que los ayuden a orientar o a un ideólogo o los convocan a que adelanten un cursillo de actualización de qué es lo que se está pensando realmente en las FARC. O sea, son bandidos, criminales, han hecho mucho daño, pero su fortaleza está aquí y es lo que mucha gente no quiere entender. Creen que son una manada de brutos que salen únicamente a asesinar. Esa es la parte visible. Pero esta parte invisible que estamos viendo hoy es la que les ha dado la fortaleza. Y a pesar de que en muchas ocasiones la inteligencia militar ya ha advertido a los políticos, les importa un pepino, no le ponen cuidado a eso y solo se preocupan por salir en la foto con los generales diciendo que ellos fueron los cerebros de una operación difícil. Miren ustedes otra forma de hacer el reclutamiento con la cual se va manejando las cosas, y es que establecen casas de contacto y allí comienzan con las famosas reuniones políticas, que es las que llaman ellos, para hablar de los 12 puntos de la reforma agraria de las FARC, de la razón de ser de las FARC, y es muy elemental lo que le enseñan al campesino. Cualquiera pensaría, no, eso le meten el marxismo en la cabeza, no, no le meten ningún marxismo en la cabeza extremo, simplemente lo llaman y le repiten una y mil veces, usted es un pobre, el ejército no viene aquí sino a matar campesinos, ha robado gallinas, ha matado no sé quién, le robó la vaca, le destruyó la finca, y como en algunos casos, infortunadamente ha pasado. Los otros son figurados, pero es que una mentira repetida también se vuelve verdad. Y aquí lo que tenemos que hacer es un proyecto agrario de economía autogestionaria. Nosotros tenemos que llegar al momento en que establezcamos la seguridad alimentaria de la nación, pero si se nos da la gana paralizamos esto, porque es que los que nos tienen como estamos son los ricos de las ciudades y ellos son los que dependen. Y con unos ejemplos tan sencillos y analogías tan simples, el campesino no necesita más. Él no necesita que le hablen de los grandes proyectos macroeconómicos, de la economía planificada rusa, ni la contra el capitalismo. A él simplemente basta con decirle que hay pobreza y que la pobreza es de culpa de los ricos y que por eso hay que unirse en las armas y entrenarlos y meterlos y organizarlos. Y unas comunidades completamente alejadas de la realidad del mundo urbano y del resto del mundo, pues lo creen fácilmente. Y si le dicen que Estados Unidos ha utilizado los peores métodos para ayudar a oprimir los campesinos, lo creen. Y si les cuentan una historia desfigurada y mentirosa de lo que fue las acciones militares en Marquetalia, la creen. Entonces, como vemos, está más la narrativa en esa formación y la incubada del veneno del odio que la misma argumentación teórica. Y claro, los que ya tienen cierto nivel y que se destacan, a esos sí los forman en toda esa metodología para que manejen y dirijan y para que tengan muchas más herramientas para manejar el discurso sencillo. Ese es otro secretico de cómo funciona esa cosa. Eh, Siempre han preferido que en lo posible sean los delegados del Partido Comunista los que van y preparan a la gente, los que ambientan la región. Y eso puede ser un trabajo de 2 años, de 3 años, depende de la región y depende del afán que tengan de controlarla. Y más en los años 60 y 70, pues lo manejaron de esa manera. Entonces, ¿en qué consistía? Se aparecían los comunistas en las veredas y ya tenían algún contacto con los jefes de acción comunal y se quedaban a vivir ahí. Y entonces eran los doctores de la ciudad que llegaban a convivir con el campesino, a mirar los problemas del campesino.
y comenzaban a reunir la gente y hablarles de que si no nos organizamos y no nos unimos, el pueblo colombiano no va a salir adelante. Entonces hay que comenzar por formar la Liga Campesina, el Comité Pro Puentes, el Comité por la Construcción del Cable, el Comité por la Reparación de la Escuela, el Comité por el Puesto de Salud, pues el Comité de las Mujeres, el Comité de los Jóvenes, el Comité de Deportes, y vamos a trabajar en esto. Y en teoría no le están hablando de comunismo, pero ya cuando tienen armado eso y logran que la gente los siga y los apoye en eso, entonces comienzan a mirar quién es el gallo que puede mover a las gallinas en el gallinero. Y a ese lo llaman aparte, lo citan a casas de contacto, sitios X o Y, dicen que lo van a mandar a un curso a Medellín, a Cali, y efectivamente lo llevan allá. Y entonces ya en esos cursos les dan cursos de sindicalismo, de organización comunitaria, comunista, y los llevan a las primeras prácticas militares. Y entonces cuando ya tienen más o menos esa área preparada, que está analizada y asegurada, aparece la primera cuadrilla y ya tiene el sector asegurado, porque difícilmente lo van a echar el agua con las tropas. Es un trabajo bien interesante y nos indica que esto es una estrategia y es una lección realmente de cómo se hace la política, no para hacer lo mismo que ellos, pero sí para entender los modelos de construcción de bases organizativas. Por otro lado, tienen una asistencia permanente a las estructuras y de las estructuras. ¿En qué consiste esto? Que tanto los que fueron a preparar el área como los que ya están preparados dentro de las cuadrillas entran como en una especie de tutoría o de asesoría o de sensei o como llaman ahora los mentores. Se vuelven mentores de las comunidades en temas de organización comunitaria y de línea política del partido. Inclusive, a partir de esa experiencia fue que Jacobo Arenas llegó a la conclusión que había que crear un partido comunista clandestino que, entre otras, le generó muchos conflictos con la dirigencia central del Partido Comunista, que decían que el Partido Comunista debía ser no solo. ¿En qué consistía eso? Y al fin lo logró hacer Jacobo Arenas. En que son gente que está mucho más preparada, palabras textuales de Jacobo Arenas, al fragor de la lucha revolucionaria, que teniendo toda esa formación, ese entrenamiento y esa dinámica, pues podían apoyar la guerrilla y además ideologizarla. Entonces, poco a poco, el mismo Partido Comunista se podía quitar la responsabilidad de ir allá, porque, decía Jacobo Arenas, y está muy explicado en el libro de la Selva Roja, somos Partido Comunista, las FARC somos Partido Comunista. Donde haya dos comunistas ya hay una célula, y esa célula tiene una sola tarea, multiplicar la revolución. Si se entendiera así por parte de los dirigentes políticos, qué es lo que estos bandidos hacen, y se apoyara mejor el desarrollo y la seguridad, Colombia podría resolver ese problema más rápido. Y luego, ya como lo vimos en los puntos anteriores, el método de llevarlo finalmente a ser parte del narcoterrorismo, del mercado negro de armas, de drogas, de lavado de dinero, es realmente una mafia poderosísima que se ha ido construyendo con los años y por eso vemos que el señor Mordisco hace lo que quiere y el señor Calarcá y los bandidos que están en el Congreso, porque es que detrás de ellos está todo este andamiaje que es oculto, es invisible, es conocido por la inteligencia militar, pero sigue siendo invisible y tienen sus estructuras que nunca se desmovilizaron en Cuba y que son los que siguen en la misma. Tal vez ahí entendemos más la realidad. Sigamos. Adelante. Mi coronel, asimismo, ¿cuáles son los métodos para hacer guerra política en todas las extensiones contra las instituciones colombianas? Bueno, entonces tenemos en primera medida cómo se empoderan, que es lo, lo que vemos en la tabla. Organizan las estructuras armadas, ya explicamos cómo, establecen los sistemas financieros autónomos, estas milicias ya comienzan a manejar plata de los proyectos autogestionarios y como tienen dinero del narcotráfico y las extorsiones y la minería, entonces establecen su propia contabilidad y le rinden cuentas a los bandidos y manejan el proceso. Hacen unas reuniones de balance
con los cabecillas en esa asistencia que hablábamos en el punto anterior, manejan documentos de propaganda, pero no es como hacen la propaganda estos politiqueros corruptos en épocas de campaña que inundan las ciudades de basura y por donde uno pasa, parecen unos muchachos y unas muchachas entregándole pasquines. No, eso no funciona con ellos así. Ellos dicen, no, no vamos a hacer sino 100 volantes, pero es que cada volante que le llegue a la masa tiene que ser explicado. Entonces no es que usted le entregue el volante al primer campesino que pase y le dice, lea, no, no, no. Así no funciona eso. Usted tiene que sentarse con cada campesino y entregarle el volante y meter en la cabeza por qué luchan las FARC-EP, para que el campesino salga de una vez inducido, después de que habló con usted, de cómo va la cosa y se lleve el volante y en su casa también lo hable con la familia. Ese es un modelo diferente al de llegar y entregar el volante por la calle y siga y sígame los buenos. Lo veíamos ayer, los cursos logísticos son parte de esa formación de la estructura miliciana para que tengan más organización, más pertenencia y más capacidad de apoyo. Y ahora, pues lo sabemos todos, después del pacto farsanto son los que se quedaron controlando de entre las comunidades el narcotráfico y la minería ilegal. Y entonces cada vez que el ejército llega a destruir maquinaria amarilla o destruir un campo de explotación de minería de manera ilícita, se lo rodea toda esa gente, porque esos milicianos son los que mueven la gente. Y bueno, ¿qué hubo? Salgamos allá. Y el que no vaya aquí lo tenemos en la lista. Y como son de distintas regiones, entonces llegan y se meten en la marcha y todo el mundo grita. Y entonces finalmente los de esta vereda terminan sin conocer quiénes son los que organizan en el otro lado. Y los tipos están ahí moviendo la ficha. Y el que no asista, pues ya sabe lo que le pasa. Ese es el método. Entonces, así se empoderan. Ahora, como usted pregunta, ¿cuál es la forma como hacen la guerra política? Vamos a verla aquí. Ya dijimos, los especializan en inteligencia y contrainteligencia. ¿Por qué? Porque así como en Fundel se propone, se insiste que antes de tener candidatos lo que hay que tener es gente formada, estructurada, militancia sólida. Para las FARC no es simplemente que el miliciano diga yo les ayudo y yo me meto con ustedes y estoy con ustedes. No, eso no les interesa a ellos. Lo que les interesa es que tenga una argumentación en su mente y que esté convencido que él apoya a las FARC. Puede que no sepa mucho de comunismo y tampoco les interesa realmente que sea un experto en comunismo. Lo que les interesa es que esté convencido que las FARC tienen la razón y que sepa hacer inteligencia y contrainteligencia todo el tiempo, con ese comprometimiento le dé más identidad con las FARC. En segunda medida, que sean eh, expertos en propaganda en todos los campos, toda la propaganda que sea en las bases, en la militancia y a nivel amplio. Y con eso garantizan que quien hace ese trabajo no lo puede tocar la institución porque está relacionado con milicias y con gente de los derechos humanos que tienen sus sedes en los pueblos. Entonces, cada vez que se les dice que ellos son los que son los propagandistas de las FARC, le llueven mil denuncias a quien dice eso y amenazas, porque es que es todo un esquema bien articulado. Esto es un trabajo aceitado por muchos años. Vamos dándonos cuenta que no es nada aislado, sino que todo es estratégico. Por eso se llama el plan estratégico de las FARC y esta parte oculta, que es la más poderosa, es la que menos se conoce en los medios y en la academia y no la creen. Les parece que eso es inventos, pero aquí le estamos viendo la realidad cómo funciona. Eh, estas milicias tienen gente que se prepara en cursos, así como vimos los cursos de logística y los otros, y de reuniones y de difusión o de formación política, también tienen cursos para difundir la propaganda. Y entonces la combinan con la radio, que tienen sus emisoras las FARC, Radio Resistencia, tienen documentos como el pasquín ese que llama la revista Resistencia y los comunicados que hace cada cuadrilla. Y además, lo más importante, el voz a voz, la comunicación interpersonal, la visita a la casa, la habilidad del guerrillero para interactuar con el otro campesino. Y además, como se conocen el ADN, pues están haciendo ese trabajo permanente y este es el difusor de la propaganda. Y de remate, con tanto estulto que aparece en los medios de comunicación hablando, lo que no sabe, pues perfecto.
El fondo de la tarea de la milicia en la parte de guerra política, que es guerra de masas, guerra de organizaciones, es que la masa tenga una conciencia política elevada, decía Jacobo Arenas. Es decir, que toda la masa comulgue con la idea comunista, pero no en montonera, como le gusta a los políticos tradicionales, de hacer el discurso y que todos lo aplaudan. No, eso es politiquería, eso es populismo. No, las FARC lo entienden de otra manera. Es que a la masa hay que trabajarla en cada uno de sus grupos familiares, sus núcleos familiares, para que cada familia se vaya convenciendo de la lucha. No siempre invitándola a la parte armada, ese es otro error que creen muchos y que lo tuvo el M-19, que es atraer a todo el mundo y que una hacia las armas y vámonos a tomar el poder, como pasa en la reserva. Formemos el grupo de coroneles y formemos un grupo aquí en WhatsApp y todos ya somos, eso es mentira. No ha formado ninguna educación política. Hay que hacerlo es como persona a persona, casa por casa, y así lo hacen ellos, y para eso hay que formar formadores. Y son expertos dentro de esa guerra política en saber elaborar las denuncias nacionales e internacionales, preparar los testigos falsos, colocar las demandas por todo, y ahí vemos al señor Cepeda todos los días aplicando esa táctica. Que le dijeron que él pertenece a las FARC, inmediatamente anuncia. Tienen una denuncia penal quienes me dijeron eso, y como en Colombia no me protegen, me voy para la Corte Penal Internacional, me voy para no sé dónde, sea cierto o no sea cierto que tiene esa jurisdicción y esa competencia, él lo hace, porque está haciendo guerra política. Y aquí los politiqueros corruptos de ahora no lo entienden, porque están pensando es en que todos son candidatos salvadores y que entre ellos va a salir el Mesías y que fuera de eso ese Mesías, lo único que es que utilizarlo para que me ayude, pero yo soy mejor que ese Mesías y donde pueda lo tumbo. Así están pensando todos los corruptos de la mal llamada derecha, el tal Pinzón, la tal Vicky, el otro, el tal Luna, y Roy Barreras, todos esos personajes están pensando lo mismo. Y las FARC, el señor Cepeda, sí sabe que él tiene detrás un equipo que le construyeron las FARC haciendo todo esto y lo que él sabe hacer, que toda la vida lo ha hecho como abogado, que es promover las denuncias falsas o infundadas con el fin de ganar espacio. ¿Lo entenderán así? No lo entienden. Y algo muy importante en esa guerra política es que en la medida que cada grupo de estos tiene un nivel académico, intelectual y una ocupación, deben tener perfectos contactos con periodistas. Los periodistas son algo esencial para ellos, pero resulta que en las fuerzas militares, donde se quiso hacer la contraparte, comenzaron por utilizar un término que les sonó horrible a los periodistas, es que el manejo de los periodistas. Y hasta se volvió común en los cuarteles decir eso, que cuando se hablaba con los periodistas les decían que el manejo de los periodistas, pues inmediatamente se sienten es que los van a manipular. No, ellos lo llaman la interacción con los compañeros periodistas. Hay que tener contactos con los médicos por razones obvias para todo lo que necesiten, con sacerdotes, con monjas, con amas de casa, con organizaciones deportivas. O sea, influir de manera del cara a cara, del voz a voz. Con eso se va formando lo que Jacobo Arena llamaba la educación política de las masas. Difícil que lo entiendan, qué difícil. Hasta entre los mismos militares hay resistencias. Pero es por ahí. Adelante. ¿Cómo, cómo orientar, cómo orienta en la FARC el empoderamiento logístico y administrativo de las milicias? Pues estas milicias se van formando, como hemos dicho, paralelamente con todo ese desarrollo y se van, dijéramos, en un sentido analítico, pero muy concreto, puliendo y se van puliendo o refinando en su actividad y entonces son las que montan las fachadas logísticas. Entonces las milicias son unas, las redes de apoyo que es la misma cosa son otras, que en el fondo son el Partido Comunista clandestino y el Movimiento Bolivariano clandestino. Entonces es un paquete, ninguna de las tres va separada. Y resulta que estando la fortaleza de las FARC ahí, llegaron el general Mora y el general Naranjo, que han sido comandantes de fuerza, el otro eh, ministro de Defensa encargado y hasta comandante general de las fuerzas militares, y el otro llegó a ser vicepresidente. Se suponía, y dicen que Naranjo es el hombre, el mejor policía del mundo, o por lo menos de la vereda del Totumo, del municipio del Pajonal. Pero allá llegó a Cuba y se arrodilló ante los bandidos y no
puso de presente que era que destruir esa organización y no tanto que los bandidos que tenían armas entregaran 50 escopetas viejas diciendo que habían entregado fusiles. No es que el punto de desarmar a las FARC era sacando en público a todos estos bandidos, identificándolos y concentrándolos en un solo sitio, y si aparecía uno solo se rompía el proceso. Esa debía ser la fórmula, que no se hubiera registrado, pues, o que hubiera seguido delinquiendo. Pero era el afán de firmar lo que fuera. Y entonces vemos aquí un punto clarísimo, que lo explicamos muy bien en el libro Pacto FARC Santos, es que las FARC trabajan con estrategia, todo lo hacen estratégicamente, porque el Partido Comunista es así. Y de este lado, ¿qué es lo que hacen? Un afán de figuración y decir que todo está resuelto. Se parecen como a Trump. Va y bombardea a Irak y dice que ya el problema se, a Irán y dice que el problema ya arregló y reclama que no le dieron el premio Nobel de Paz porque él hizo la paz en Irán. Pero al mismo tiempo hoy está moviendo un poco de tropa allá porque Irán no ha cumplido el acuerdo nuclear. Entonces, ¿al fin qué? ¿Hizo la paz o no hizo la paz? Así nos pasa con los politiqueros. Dice Marta Lucía Ramírez que yo acabé con las FARC. Y las FARC están ahí, las estamos viendo. El politiquero ese Pinzón Bueno dice es que yo acabé con las FARC. Es que yo soy el colombiano que más ha combatido la guerrilla. Yo llegué allá y Santos dice lo mismo. Yo fui el que llevé a las FARC y las doblegaron. ¿Y no están vivos? Entonces es por eso, porque es un afán de figuración y los bandidos hacen lo contrario, construyen paso a paso. Entonces lo utilizan por medio de que hoy en día ya con ONGs de todo tipo y las crean todos los días, pero no son a la carrera, sino que son formadas, estructuradas, culturizadas en el comunismo alrededor del proyecto de las FARC. ¿Por qué? Porque sus miembros hacen parte del Partido Comunista Clandestino, se han estructurado, tienen formación política, equivocada sí, pero tienen formación política. La otra son los que operan esas empresas fantasmas de las que hablábamos de ayer, que existen solamente en el papel, pero que mueven centenares de miles de millones de pesos y de dólares y de euros en cuentas en el exterior, en Suiza, en Liechtenstein, en Mónaco, en las Bahamas, en Islas Vírgenes, donde hay paraísos fiscales, allá ya tienen sus contactos. Entonces no estamos hablando de una guerrilla de campesinitos que se matan, porque es que esos son la carne de cañón. Los que mueven todo esto es una mafia organizada, con intereses muy, muy avarientos. Y también las empresas del sector real, como ya lo hemos reiterado, ellos son los que operan los supermercados, los hoteles, las compañías de transporte fluvial, compañías de transporte terrestre, cooperativas y otras áreas donde invierten y blanquean dinero y de ahí sacan recursos para financiar más actividades terroristas. Las cooperativas que las han creado en todas las partes, donde han llegado como el embrión primario de la economía planificada revolucionaria. Ese es el embrión primario, crear una cooperativa. Entonces, en las zonas rurales donde se encuentran esas cooperativas, hay que poner muy abierto el ojo porque detrás de seguro están los ideólogos de las FARC. Los proyectos autogestionarios, como lo veíamos ayer y lo hemos visto a lo largo de todos estos recorridos históricos, no han sido solamente para que la guerrilla se abastezca y se abastezca la comunidad que está controlada por ellos. Es para que esos productos se puedan sacar, comercializar en el mercado normal y recoger recursos para financiar la guerra, para financiar las estructuras armadas. Y mantener el liderazgo comunitario siempre infiltrado, porque obviamente habrá campesinos que no son de las FARC, lógico, eso es una premisa que hay que tenerla muy en cuenta, pero también hay otra forma. A este dejemos lo que siga siendo liberal o conservador, o verde o lo que sea, y esté en su actividad sin que la organización lo comprometa, pero vayámoslo acercando de tal manera que termine vinculado directa o indirecta, consciente o inconscientemente. Y entonces toda la estructura de red de apoyo cuenta con otro aliado al que necesariamente no hay que tenerlo en la guerrilla. Son medidas muy inteligentes y lo manejan muy bien porque hacen política dentro de la masa, que es lo que no hace la contraparte. Sigamos. ¿Podemos citar alguna de las habilidosas fachadas que utiliza la FARC
para desarrollar su proceso logístico administrativo con las milicias y la protección de las mismas? Pues volvemos a tomar como ejemplo que no es el único, sino que es muy disidente y además muy reciente. La incautación aquí en Bogotá de unos talleres inmensos de elaboración de uniformes camuflados, morrales, arneses, eh, portaproveedores, portacantimploras, botas para la guerrilla, muy bien hechos con maquinaria de alta tecnología en un taller normal en una zona semi-industrial, camuflada dentro del sector. Y al capturarlos todos resultaron ser miembros de las FARC, una operación muy bien hecha por el ejército y la fiscalía. ¿Qué nos indica eso? Que detrás de esa estructura administrativa hay una estructura ideológica, porque estas personas no pueden aducir que no, que por necesidad ellos trabajaban ahí y que pensaban que era para el ejército, no. Tenía hasta logos de las FARC y cajas selladas donde se enviaban. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Además son parte. Pero ¿por qué no denunciaban? ¿Por qué no delataban? Porque no es solamente por la paga, sino porque tienen una formación. Han sido estructurados en guerrillas, porque la misma guerrilla fue la que les facilitó el curso de aprender a diseñar los uniformes y a elaborarlos, a confeccionarlos, porque mueven dinero de la guerrilla, porque a ese sitio también llegan guerrilleros a reunirse con ellos. Entonces no es una cosa aislada, sino al contrario, muy bien estructurada. Ese podría ser el ejemplo claro para entender cómo funciona todo el entramado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los sistemas de milicias de la FARC y el ELN? Cada vez es menos diferente en contexto. Tal vez la diferencia mayor es que las FARC lo han hecho de esta manera industrializada ya durante más tiempo y que el ELN ha ido evolucionando. Que las FARC lo hace con el Partido Comunista y el ELN lo hace con mucho curita corrupto que les apoya eso por medio de la teología de la liberación y las bases revolucionarias de masas. Que las FARC desde siempre han tenido talleres en sus campamentos y talleres en las ciudades en la medida que han crecido. Y el ELN ha preferido siempre tener esos talleres en zonas urbanas o suburbanas porque les gusta más la movilidad y la cercanía con la comunidad. Pero en esencia la atracción de la gente, la vinculación, son métodos que terminan siendo parecidos porque es la dinámica de cómo se maneja la difusión del comunismo. ¿Cómo podríamos sintetizar la importancia de las milicias en el desarrollo del plan estratégico de la FARC? Con la frase de Mao Zedong, el agua es al pez como el campesino es a la guerrilla. Aquí le agregamos como el miliciano es a la guerrilla. Y el miliciano es campesino urbano, pero articula un segmento de la población civil que ha sido ideologizada. Y siempre poniendo en cuenta, teniendo en cuenta que esa participación del desarmado o parcialmente armado dentro de la guerrilla está sustentada en la ideologización. Por eso, si miramos y eso es una mentalidad comunista, y por eso si miramos la actividad de Petro, a él le interesa más ideologizar la seguridad, ideologizar la paz, ideologizar la justicia, ideologizar las relaciones de los trabajadores con el Estado y con sus patrones, que realmente resolver las cosas. Porque él como buen comunista entiende que para que eso tenga fuerza, lo primario es la ideologización y lo secundario es la acción. Brindamos con reverencia y profundo respeto un minuto de silencio en memoria de todos los colombianos y extranjeros víctimas de los crímenes y vejámenes de la FARC y sus cómplices.
¿Qué hay de similitudes o de conectividad entre los supuestos parte del pacto FARC-Santos y el que ya pero ineficaz argumento de la paz total? Pues muchísimas similitudes, muchísimas conexiones, muchísimas contradicciones y muchísimas estratagemas, porque a la final nos queda claro que el señor Santos no tenía ni la idea de cómo se combatía esto, no le interesaba además, él pensaba era que las FARC le iban a entregar las armas y a él le entregaban un premio Nobel de Paz y ya, al otro día en Colombia se acababa la guerra. Y por no conocer esta estructura, contaba con un poco de asesores mediocres como los ministros de defensa que tuvo, que tampoco entendían de estos, y una comisión de paz que estaban pensando era que ellos eran el siguiente presidente y el siguiente vicepresidente y los siguientes ministros del siguiente periodo y que todo era paz y amor. Pero las FARC, que sí tienen muy claro todo este proyecto, simplemente jugaron a que nuestra estrategia es la toma del poder y los medios que utilizamos hasta el momento son otros. Ahora utilicemos unos diferentes, que es la negociación y el diálogo. No haber desarticulado las milicias, las redes de apoyo, el Partido Comunista clandestino y el Movimiento Bolivariano clandestino, lo estamos pagando caro hoy. Y por eso, con esto cierro mi comentario, el, ayer, anteayer salió por los medios que la Defensoría del Pueblo y una cantidad de organizaciones se quejan que ha aumentado de manera abrumadora el reclutamiento de niños y de campesinos e indígenas en las zonas donde están las FARC delinquiendo. Entonces, si el proyecto, si el diálogo de paz del señor Santos fue tan perfecto, y lo más fácil es decir que Duque no lo quiso aplicar porque Duque es ultraderechista, estamos cayendo en ese juego perfecto de la guerra política y sin entender todavía y sin comprender que es que detrás de esto hay una elaboración, hay una construcción de proyecto político revolucionario armado, de ideologización de bases y de reclutamiento muy hábil de la juventud, porque no llegó ni ha llegado la solución estructural del estado al campo y seguimos navegando todos en la misma barca como un corcho en un remolino. Sigamos con el comentario de hoy. Con mucho gusto, mi coronel. Voy a hacer un análisis teniendo en cuenta lo ocurrido del año 1970 al año 1980 en Arauca, solamente tomando ese caso de Arauca. Las disputas entre la FARC y el ELN han estado ligadas al dominio territorial, las rentas del petróleo, el control a las administraciones públicas y el manejo de la frontera para economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando. El empoderamiento logístico de las FARC y el ELN han desarrollado una red de apoyo logístico que incluye la producción y distribución de alimentos, medicamentos y armas. Han establecido rutas de suministro y comunicación para mantener a sus frentes y cuadrillas abastecidas. Han utilizado la minería ilegal y el narcotráfico para financiar sus operaciones. Tomando nuevamente el caso de Arauca, el ingreso al ELN en el año 1972 de Efraín Pavón, Raimundo Cruz y William Ospina, y por el otro lado, el origen de la FARC en la región estaba ligado a las directrices establecidas en la conferencia número sexta y séptima y dio lugar a que en el año 1980 se tomara en el municipio de Fortul, mostrando el nacimiento del Frente 10. Mientras el ELN desde el año 1978 adopta una estrategia política de trabajo de masas en las zonas de colonización agrícola del país, lo que le significó autoridad, cercanía y legitimación de su presencia en el territorio. Esta sería una de las explicaciones de la fortaleza política que tendría posteriormente la Unión Patriótica en la región. Finalmente, en el año 1985 se conforma el Frente 45 de las FARC en Arauca, iniciando el tira y afloje con el ELN. Se presentó en su momento un problema de dos familias, una que se metió con el ELN y la otra con las FARC, donde teniendo contradicciones por el lindero, por la vaca, por celos, y ya todos con sus fieros,
comenzaron a matarse. Esto dio lugar a considerar las condiciones vulnerables de las comunidades, pero para que un grupo de guerrilleros se mantenga en su lucha, se necesita financiación. Las técnicas usadas en Arauca fueron dadas en Arauca por la extorsión, el secuestro, impuestos de guerra y además la captación de las rentas del petróleo y el erario público. Así que la consigna de la guerrilla fue y ha sido: quien no está con ellos está contra ellos. Entonces comenzaron presionando las comunidades para colaborar con la causa. Unos lo harían por sobrevivencia, algunos por intereses de poder político, social o económico, unos muy pocos por convicción y una inmensa mayoría de manera inmediata fueron expuestos a hechos violentos por su imparcialidad. Resumiendo, la rivalidad comenzó en el año 1985 y se ha extendido hasta el presente. Se cree y se presume que la FARC se encargó de exterminar a todos los integrantes de la Unión Patriótica. Es todo, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi sargento mayor. En síntesis, con un ejemplo de una zona específica, usted resume con algunos hechos puntuales y cifras o datos verificables cómo es que se construye este apoyo. Todo esto nos lleva a pensar y a reflexionar es que estamos equivocados en la forma de concebir el manejo político para contrarrestar la acción política o la dinámica política armada de los grupos guerrilleros. Y en conclusión, mientras no nos enfoquemos en la forma adecuada de combatir esa estrategia, pues seguiremos dando palos de ciego y estaremos demostrando con creces lo que tanto dijo Sun Tzu: al enemigo no hay que derrotarlo físicamente como enemigo, hay que derrotarle su estrategia y se le acaba la voluntad de lucha. Las FARC han logrado paulatinamente ir quitando la voluntad de lucha, ganando espacios, y no ha habido ningún gobierno ni ningún cerebro mágico de todos esos que dicen sabérselas todas que entienda que lo que hay que derrotarles es la estrategia y no hacer procesos de paz estúpidos, legitimándolos y dándoles más avances para que la estrategia de ellos sea precisamente exitosa, porque no saben de estrategia los que piensan así. Esta noche continuaremos con nuestros análisis, veremos qué está pasando en Cuba y Estados Unidos, y mañana tendremos la emisión número 931 y otro episodio de análisis estratégico. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Muy buen día para todos. Un buen día para todos. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz día para todos. Gracias.